Hola, mi nombre es John Edison Betancourt del SEAD Medellín en el programa de Ingeniería Ambiental, y en esta ocasión vamos a presentar el proceso de separación de residuos sólidos, de caracterización de los residuos sólidos de la vivienda que escogí para este trabajo, y también ya del proceso de construcción del compostaje casero. Entonces, durante este video vamos a estar contando cómo fue todo el proceso que realizamos desde la primera semana, donde hicimos la separación de residuos sólidos, luego del proceso de pesar y de calcular todas las cantidades que tuvimos, y al final ya cuando hicimos entonces la construcción y montaje del compostaje casero. Lo primero que realizamos en este proceso fue la separación del residuo orgánico y de los residuos inorgánicos. Todos los días lo hicimos desde el día 22 de septiembre hasta el 30 de septiembre realizamos el proceso. Hicimos diariamente, pesamos el material diariamente y estuvimos haciendo la separación durante estos 7 días de la semana. Hicimos la separación del residuo. Y bueno, al final entonces empezamos a encontrar ya unos resultados importantes en esta separación. Separamos entonces el plástico, separamos el cartón y el papel. Encontramos dentro de los residuos también una ropa sucia, ropa vieja que teníamos ahí, entonces también hicimos separación de esto. Separamos las servilletas, los residuos de cocina, residuos de barrido de la casa. Encontramos papel aluminio que estaba utilizado en sucio de comida, engrasado, entonces también lo separamos este residuo, igual que el licopor que también encontramos y que también le hicimos una separación. Entonces ya empezamos a hacer el segundo proceso, que fue el de entonces secado de este material para entonces hacer las conversiones requeridas en el trabajo y entonces dar un peso ya real del material que habíamos encontrado. Luego de esto, entonces ya el séptimo día, ya recogimos todo el material que habíamos encontrado, tanto orgánico como inorgánico. Ya habían pasado los 4 días de secado del material, y lo que empezamos a hacer fue entonces la separación en la fuente. Ahí encontramos entonces plástico, cartón, papel, encontramos latas, encontramos vidrio, encontramos también ya material de desecho como fueron telas sucia, ropa vieja. Encontramos también papel aluminio contaminado de alimentos. Encontramos también licopor que también estaba igual contaminado con alimentos. En esta separación también encontramos entonces residuos peligrosos. En este caso encontramos bolsas contaminadas con sangre de animales, en este caso porque habían contenido en ellas habían depositado la carne, entonces sí ya tenían fluidos como tal. Igual también encontramos unos algodones que también estaban sucios con fluidos, entonces eso lo separamos en el tema de los residuos peligrosos. Hicimos también una separación de esto y ya hicimos todo el proceso de caracterización, el cual entonces vamos a mirar a continuación de acuerdo a la tabla que entonces podemos ver. Bueno, en la tabla podemos encontrar entonces que la cantidad de material luego entonces de hacer esta separación, de haber hecho un secado previo a estos residuos que encontramos, que entonces vimos disminuida la cantidad entonces de material. Para los orgánicos entonces vimos una disminución importante, igualmente para los materiales de desecho como tal también vimos una reducción importante en el peso, mientras que para el papel y para los residuos de las latas y el vidrio no hubo una disminución considerable en ese peso. Y fue lo que hicimos entonces durante el proceso ya de tomar los datos finales para entonces consolidar la información y consolidar entonces mostrar esta tabla con estos valores, donde entonces ya podemos ver entonces cómo fue el proceso. Bueno, todas estas actividades hicieron parte de la fase 1, donde hicimos entonces toda la caracterización de los residuos generados en esta vivienda. Recuerden que es una vivienda que es habitada por 4 personas, tiene un espacio donde venden legumbres, o sea, tienen una legumbrería. Entonces me pareció muy adecuado este espacio que seleccionamos
para hacer el proceso, dado que entonces la cantidad de material orgánico que se genera es bastante alta y que podíamos hacer un buen trabajo, también porque entonces contábamos con un solar, una zona bien importante, una zona verde un poquito extensa, que nos permitió entonces disponer de un espacio adecuado para construir entonces un compostaje casero, que en este caso pues fue con un material bien interesante y que ya entonces les vamos a presentar a continuación. Bueno, lo primero que realizamos para el compostaje casero fue seleccionar el material que íbamos a utilizar. En este caso utilizamos guadua que teníamos acá en la vivienda. Era una guadua pues que ya estaba seca y que entonces reutilizamos para hacer este trabajo del compostaje casero. Conseguimos también 2,5 metros de plástico negro para poner entonces en la base del compostaje y permitir que eso nos ayude a recoger los lixiviados que se generen durante el proceso de descomposición de este material. Utilizamos también entonces unas estacas de madera para entonces el proceso. Igual también necesitamos unas varillas de hierro para este proceso de la elaboración del compostaje. Y también entonces unos implementos como fue una almadana o un martillo. Utilizamos también un alicate, utilizamos alambre para que nos quedara mucho más fino el proceso, el ajuste del material que hicimos, con lo que hicimos en el compostaje. Y también utilizamos elementos para poder hacer cortes, machete. En este caso utilizamos también entonces un serrucho para hacer corte del material que íbamos a requerir. En este proceso lo primero que hicimos fue entonces adecuar el terreno. Entonces para esto utilizamos un asadón, hicimos pues una explanación del terreno donde íbamos a construir este compostaje, teniendo en cuenta que tenía una pendiente mínima, pero que igual le dimos pendiente para poder que entonces el material lixiviado pudiera correr hacia el lado de la pendiente y que podamos entonces recoger este material también para más adelante utilizarlo o devolverlo al ciclo del compostaje. Luego de esto entonces ya procedimos a tomar las medidas necesarias para este compostaje. Hicimos entonces en una medida de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, dado que el material, como les dije, que fue una cantidad considerable de material orgánico, entonces pensamos que ahí podemos desarrollar en ese espacio, elaborar 2 pilas de compostaje. Entonces por eso las dimensiones y por eso hicimos ese trabajo para elaborar entonces este compostaje. Luego con estacas empezamos a ubicar las primeras guaduas para saber entonces el punto definitivo de cómo iba a quedar. Luego de esto entonces ya procedimos a lo primero, que fue extender el plástico sobre la superficie, y ya entonces ya teniendo claro dónde iban a quedar las guaduas ubicadas, empezamos entonces a poner estacas y a arrumar una tras otra cada una de las guaduas que utilizamos para esto. En este caso utilizamos un total de 10 guaduas, hicimos el compostaje a una altura aproximada de 1 metro de altura. Fue un proceso donde entonces ya lo que seguía era simplemente ubicarlas todas, armar el cuadro. Luego con alambre hicimos el ajuste de las estacas o de los palos que utilizamos para este compostaje. Y finalmente entonces ya teniendo ya todo el compostaje, la compostera lista, el espacio listo ya adecuado, cuando vimos que ya definitivamente habíamos cuadrado todo el proceso, entonces ya pasamos a la última fase de este proceso, que fue entonces ya utilizar el material que teníamos dispuesto para este compostaje. Lo primero que vamos a hacer entonces en este proceso de montar las capas del compostaje es tener una capa que nos permita tener más aireación, dado que está pegado pues al plástico. Entonces la primera capa que vamos a utilizar es una capa de hoja de plátano, que nos permite entonces tener una especie de colchón entre el material que vamos a echar, que es mucho más pesado, y el suelo, en este caso el plástico. Entonces vamos a echar o a disponer esta cantidad de hojas acá en el compostaje. Recuerden que para hacer el compostaje entonces lo vamos a hacer por capas, porque tenemos la cantidad de material que nos permite hacerlo. Para la segunda capa entonces utilizamos
un material de animal, de desecho animal. En este caso utilizamos de caballo, un estiércol de caballo lo utilizamos para esta segunda capa. Aplicamos entonces una capa aproximadamente unos 5 centímetros. Luego vamos a una tercera capa donde ya entonces vamos a utilizar el material de desecho que encontramos en la vivienda, que corresponde a hoja de plátano y parte del tronco del plátano, que también nos permite utilizarlo dentro de este compostaje, dado que también conserva gran cantidad de humedad. En el proceso de disponer de cada capa vamos aplicando agua. Hay que humedecer entonces este sustrato que estamos utilizando, porque también le hemos quitado bastante la humedad, entonces hay que humedecer nuevamente para que el proceso se desarrolle en la normalidad, que no sea un proceso donde falte la humedad, porque si tenemos esa ausencia de humedad no nos va a facilitar que los microorganismos que descomponen este sustrato elaboren bien su actividad o hagan bien su actividad. Luego entonces ya vamos a una capa de material orgánico que recolectamos durante todos estos días y disponemos entonces a lo ancho del compostaje, de la compostera, este material. Volvemos entonces a echar nuevamente una capa de hojas verdes. Volvemos a utilizar entonces material orgánico, otra capa también que vamos a disponer acá. Luego entonces vamos a una tercera capa que volvemos a utilizar material de desecho que teníamos en la vivienda, y por último vamos entonces a echar el material orgánico, y con esto estamos terminando entonces nuestra pila. Humedecemos bien todo el sustrato que tenemos. Es muy bueno anotar en este caso que el agua que estamos utilizando es agua lluvia. Hemos recolectado agua lluvia para este proceso, y con esto estamos regando entonces el compostaje. Por último vamos entonces a poner un tubo ya perforado previamente, pues para que entonces pueda salir los gases que se producen en este proceso de descomposición. Entonces lo ponemos en todo el centro del compostaje para que entonces evacuemos esos gases que van resultando, y básicamente es el proceso que íbamos a realizar. Ya pueden ver entonces que es un proceso que de pronto fue un poquito más demorado, que fue un poquito más complejo, pero que las condiciones del terreno, que las condiciones de la vivienda nos facilitaban hacer un compostaje con mucha más cantidad. Hay muchos métodos de hacer el compostaje de acuerdo pues a lo que hemos visto durante la materia, y es que podemos trabajar en compostajes mucho más prácticos, más pequeños. Pueden ser en cajones de madera, pueden ser en canastos plásticos para realizar este proceso de compostaje, o también en canecas y se le hacen unas perforaciones, y ahí también podemos tener nuestro compostaje casero. En este caso reitero que lo hicimos dada la cantidad de material que resultaba en esta vivienda, y que las condiciones de la misma vivienda nos permitían hacer entonces un trabajo un poquito más amplio, un poquito más grande, para que podamos entonces disponer de todo el material que resulte durante todos estos días en este espacio. Bueno, espero que les haya gustado este proceso de la elaboración del compostaje casero y de la caracterización de los residuos. Vemos que hay muchas alternativas que podemos utilizar para dar un uso a estos materiales orgánicos que también podemos utilizar en nuestras viviendas, y entonces espero pues que haya sido de su agrado el trabajo, y espero que nos veamos en una próxima ocasión donde desarrollemos la fase 3 ya de este trabajo. Entonces los espero para que estemos entonces analizando estas situaciones y sigamos trabajando con el tema del manejo de los residuos sólidos. Muchas gracias.